escuchaste? Espera, ¿en cuánto tiempo arrancó? Ahora, Sí, 10 segundos. 10 segundos y ya largamos. listo, perfecto. Buenos días, bienvenidos a todos a este ciclo de charlas que sobre explotación intensiva de aguas subterráneas estamos organizando con el grupo argentino de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos. En primer lugar, debemos agradecer al Planetario de La Plata y a la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata por posibilitar la realización de esta transmisión, y también a colaboración del Centro Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas al Agua y el Ambiente por facilitar la realización de este evento. Les quiero comentar que el grupo argentino de la Asociación de Hidrogeólogos, Internacional de Hidrogeólogos, constituye es una asociación civil sin fines de lucro que reúne a quienes se dedican o les interesan las distintas especialidades relacionadas con la hidrología subterránea. La finalidad fundamental de la asociación es comunicar a la sociedad en general, las actividades y posibilidades que brinda el agua subterránea como recurso. Y además difundir todos los conocimientos que en materia de hidrogeología puedan ser de interés para lo que significa el desarrollo socioeconómico de la región, a contribuir a la investigación y a las enseñanzas de las ciencias hidrológicas. En este marco es que se plantea, ¿no es cierto?, este ciclo de charlas referidos a la explotación intensiva de aguas subterráneas. Este es un tema que en particular es muy importante para Argentina, ya que es imprescindible, necesario mejorar o corregir los problemas derivados de la gestión o administración del agua subterránea que existen en distintos sitios de nuestro país. Yo diría que prácticamente 3/4 partes del país tienen como fuente principal de abastecimiento para distintos usos, agua potable, riego y también uso industrial, el agua subterránea. Y se incluyen tanto regiones semiáridas, donde la disponibilidad de agua superficial es muy escasa, y también en las regiones húmedas, donde, prevalecen cuerpos de aguas lagunares con intermitencia de acuerdo con las condiciones climáticas. Entonces, excepto en donde existen los grandes ríos, digamos, el agua subterránea, la explotación y esa explotación que con la evolución del tiempo se transforma en una explotación intensiva, adquiere suma importancia para nuestro país. Por otro lado, digamos, el hecho de que es un recurso que no está visible, lleva a que habitualmente, digamos, o sea muy frecuente, que no hay una concientización del significado que adquieren las reservas de aguas subterráneas y los efectos ambientales, especialmente a largo plazo, como consecuencia de esa explotación o extracción. Incluso muchas veces se generan conflictos entre los usos que muchas veces tampoco suelen ser percibidos con claridad. Entonces, en esta reunión el tema a tratar va a ser explotación intensiva del agua subterránea. Una bendición con lados oscuros. Para ello contamos con la participación de dos muy prestigiosos especialistas en hidrogeología, que entiendo que gran parte posiblemente de los que están presentes los conocemos, pero a pesar de ello es necesario hacer una breve presentación. Por un lado tenemos, digamos, al doctor Emilio Custodio, que es profesor emérito de la Universidad Politécnica de Cataluña, miembro de la Real Academia de Ciencias de España y fue presidente de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos. Emilio es autor del libro más conocido en hidrogeología en idioma español, cuya primera edición data de 1976, y aún al día de la fecha es un texto de base para quienes estudian hidrogeología.
Pero yo diría que Emilio, además, hace más de 40 años que nos viene acompañando y dejando sus conocimientos de enseñanza en la Argentina, a través de su participación en reuniones, conferencias, trabajos, investigaciones, cursos, y en todo este tiempo se ha ganado un cariño muy especial en nuestro país. Y por eso es una gran satisfacción tenerlo entre nosotros en esta oportunidad. Por otro lado, la doctora Emilia Bocanegra tiene un muy buen ganado prestigio en el tema de hidrología subterránea. Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, fue vicepresidente por América Latina de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y es posiblemente una de las mayores conocedoras de la explotación de aguas subterráneas en Mar del Plata. Su tesis de maestría y su tesis doctoral precisamente se desarrollaron en esas temáticas. Su dedicación acerca de la ética del agua en relación con su gobernanza pone de manifiesto su perfil de avanzada vinculado con la hidrogeología en la actualidad. Básicamente esta entonces es la presentación de los dos expositores. Ahora quisiera explicar un poco la dinámica que vamos a seguir. En primer lugar, escucharemos la presentación de Emilio, que incluirá aspectos conceptuales básicos que hacen a la explotación intensiva de aguas subterráneas, con algunos casos de estudio típicos de España. Y luego Emilia expondrá el caso muy característico de Argentina, como es de los múltiples efectos de la explotación intensiva en Mar del Plata, haciendo referencia precisamente al tema en el que está trabajando con mucha intensidad, como es la ética del agua. Luego de las exposiciones cerraremos la reunión con las preguntas que ustedes pueden hacer a través de la aplicación del chat de YouTube. Y tenemos también la intención de generar una rápida encuesta de opinión en relación a la exposición de Emilia. Entonces, esa va a ser la estructura que vamos a darle a esta reunión acerca de explotación intensiva de agua subterránea. De modo que, nuevamente, muchas gracias a los expositores y pasaremos a la exposición de Emilio, para lo cual yo voy a compartir y yo voy a ser el que voy a manejar la proyección de su presentación. Gracias, Emilio, y adelante, por favor. Bien, buenos días a todos, más buenos días allí que aquí, porque ya estamos casi entrando en la tarde. Para mí es un verdadero placer el poder volver a estar, si no físicamente, por lo menos en pantalla en Argentina, después, como ha dicho Eduardo Kruse, de tantos años visitando una o dos veces el país, pero ahora ya los años han pasado y las dificultades para viajar son notables por mi parte físicamente y además se nos reúne con la pandemia que estamos sufriendo. De todas maneras, yo estoy muy contento de poder estar de nuevo así con ustedes y al mismo tiempo aprovechar la ocasión para recordar a Mario Hernández, profesor de La Plata que todo el mundo conoce, que nos dejó hace poco tiempo, y enviar un fuerte saludo a su esposa, Anilda González, que ambos son elementos clave en la hidrogeología de Argentina, de muchos otros lugares, y son elementos brillantes dentro de La Plata. Por supuesto, mi agradecimiento al grupo argentino de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos. Y sin más voy a pasar a unos breves comentarios de una comunicación que creo que va a ser aburrida, porque los ejemplos son los que ensaltan las cosas, y esto lo dejo para Emilia, que va a explicar un caso que es sumamente interesante, en el cual además empezamos juntos también en Mar del Plata a trabajar en diferentes aspectos de los que ella después desarrolló mucho y que va a exponer después. Para empezar, quisiera decir la siguiente, por favor.
que cuando hablamos del agua estamos hablando de muchas cosas. Hablar de la explotación intensiva del agua, hay que tener en cuenta de que el agua no es una cosa nueva en la naturaleza, juega un papel, ha jugado siempre un papel en esta naturaleza y los servicios ecosistémicos que ofrece a la humanidad. Es necesaria para la vida y para el alimento, y por lo tanto es un derecho y es algo insustituible. Es necesaria para el bienestar de la actividad humana y por lo tanto de la economía, ambas cosas. Y también en muchos casos es una molestia que hay que evitar mediante drenajes, y a veces se olvida esto. Hablamos del agua obtenida para usos, pero también tenemos una parte muy importante que está fuera normalmente de los ámbitos de la administración y de los intereses hidrogeológicos, que son los drenajes, y son volúmenes muy grandes los que están involucrados. La explotación del agua subterránea, entre todos estos fines, se hace en competencia, pero se ha puesto mucho énfasis en la competencia. Cuando hablamos de explotación intensiva casi aparece la palabra competencia detrás, pero también hay complementariedad de usos, que quizás es donde habría que desarrollar más todavía, digamos, nuestros conocimientos y cómo transmitir nuestros conocimientos a la sociedad. Y esto es en aspectos tanto de cantidad como de calidad, y tener en cuenta de que el agua subterránea no es más que una fuente de agua. Hay muchas más fuentes de agua, que en lugares donde hay realmente explotación intensiva del agua subterránea nos encontramos con más cosas. Nos encontramos con importación de agua, con retornos de riego, con posibilidad de reutilización de aguas usadas tratadas, y en algunos de los casos que iba a decir comentaremos y simplemente mencionaremos, la desalinización y la desalobración del agua subterránea salobre son también algo importante, y que uno piensa, ¿y qué tiene que ver la desalinización con el agua subterránea? Si integramos todos los recursos, ambos juegan un papel muy importante y unos se soportan a otros. Y por lo tanto la importancia de los acuíferos no es por su tamaño, sino por los servicios que proporciona. Y quisiera aprovechar aquí para decir que el agua subterránea para abastecimiento está ligeramente cortado, por lo menos la pantalla corta la parte inferior. Es la mayor aportación a la sanidad pública que se ha hecho en el siglo XX, y esto normalmente se olvida. El agua subterránea es sumamente importante bajo todos estos aspectos que hemos comentado. La siguiente, por favor. Este agua subterránea hay que cuantificarla, por lo tanto hablamos de un balance. Este balance supone una recarga y una descarga, y la diferencia entre uno y otro, porque no son iguales las cifras, es la variación de la reserva. Y estos términos que tenemos varían temporal y espacialmente. O sea, que cuando hablamos de explotación intensiva hay que tener en cuenta de que no es algo permanente, es algo que va cambiando y que va acompañado de incertidumbre. Y esa incertidumbre es natural y tenemos que afrontarla y tenemos que trabajar con ella. Y que cuando hablamos de la recarga de un acuífero, de la descarga de un acuífero, estamos ante algo de que en general se considera una característica fija de un acuífero. Se habla, tal acuífero tiene tal recarga, cuando no es así. La recarga de un acuífero depende de la situación de explotación que tenga el acuífero y del momento, especialmente en aquellos casos en los cuales hay intercambio entre agua superficial y agua subterránea. Y este concepto yo creo que en hidrogeología para los propios profesionales todavía no ha calado suficientemente, y por lo tanto si a nosotros no nos ha calado, con más dificultad va a calar en los administradores y en los políticos. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de recursos de agua subterránea, que para poder decir si es intensivo o no la explotación habrá que conocer esos recursos, tenemos unos recursos renovables que, como acabo de decir, en general se identifican con la recarga por la precipitación, pero que también es el intercambio con aguas superficiales, la entrada de otros acuíferos y el papel de los acuitardos, que también son el gran olvidado
en hidrogeología, y en muchos casos los retornos de riego y fugas de instalaciones son los que mantienen operativos a muchos acuíferos. Los recursos explotables es otra cosa, no son los recursos renovables. Los recursos explotables es aquello que yo puedo extraer de un acuífero con afecciones asumibles. Y el problema viene en decir qué quiere decir asumible. Esto no lo decimos los técnicos, no lo decimos los científicos. Esto es algo que lo tienen que decir los administradores, los políticos, los gestores. Nosotros somos los que damos las cifras y los que proponemos las vías de solución, pero el decir cuál es un recurso explotable no es nuestra misión, porque necesitamos un input que viene de otro sitio. Y todo esto va unido a unas reservas de agua subterránea que cuando estas reservas a largo plazo permanecen, estoy ante un sistema sustentable, pero cuando las reservas van disminuyendo a lo largo del tiempo, estamos en lo que se llama minería del agua, que es una forma intensiva de explotación de los acuíferos, normalmente considerada mala, pero que no siempre es mala. En muchos casos, en los ejemplos, y trataré de insistir, ha producido efectos beneficiosos sociales muy importantes, siendo no sustentable. Siguiente, por favor. Cuando explotamos un acuífero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tratar de modificar el sistema para que el agua que sale de una determinada forma salga de otra. Y esa otra es por mi pozo, por mi galería, por mi dren, y por lo tanto tengo que alterar el sistema para que esto sea así. Y consecuentemente lo que yo tengo es un descenso de niveles y una disminución a veces de las recargas en determinados casos. Todo esto en un sistema como las aguas superficiales se produce instantáneamente. Detraigo tanto de tal sitio y se detrae tanto de otro sitio, pero en las aguas subterráneas tengo un almacenamiento, unas reservas que son mucho mayores que el flujo anual, y por lo tanto esto se hace lentamente, y esto es el gran reto que tenemos para hablar de la explotación intensiva, de que los efectos de la explotación intensiva no nos aparecen inmediatamente, sino aparecen amortiguados y diferidos en el tiempo. Si el diferimiento son unos meses, bien, esto está dentro del devenir humano. Si el retraso son algún año, esto ya empieza a complicarse con los ciclos políticos. Y si el retraso, como sucede en acuíferos relativamente grandes, con almacenamientos importantes, es de orden de décadas, entramos en una dinámica completamente diferente en la cual pues, no interesa este efecto en la política y solo le interesa a la sociedad. Y la sociedad no actúa si no es a través de una sociedad civil, pero esa sociedad civil tiene que estar bien informada y tiene que saber qué es lo que está haciendo para tomar las decisiones. Tomar las decisiones no directamente, sino mediante la presión que hace sobre el devenir político. Y esto, pues, se nos va a los hidrogeólogos muchas veces mucho más allá de lo que es lo que nos gustaría, que es la ciencia y la técnica. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los efectos de la explotación intensiva del agua subterránea? Yo creo que los conoce todo el mundo. Pues que disminuyen los niveles, que se secan o disminuyen los caudales de los manantiales, del caudal de base de los ríos, que se pueden reducir o secar humedales y incluso, como hemos comentado, un consumo permanente de reservas. El resultado de estos efectos, que tal como se han presentado, todos tienen aspecto negativo, es que con ese agua se han hecho muchas actividades y han producido beneficios. Y estos beneficios en general se pueden medir por el desarrollo social. Pero este desarrollo social es a costa de unos daños ambientales, de unas tensiones sociales, de posibles efectos de degradación de la calidad del agua y en el fondo por externalidades negativas que no las paga el que obtiene el beneficio, sino la pagan terceros.
y ahí hay un problema ético, en el cual supongo que Emilia hará referencia, que es muy importante. El consumo de las reservas de agua subterránea no solamente es un consumo del patrimonio hídrico que tenemos, sino es un problema porque con los largos tiempos de reacción pasamos parte del problema a las generaciones futuras. Y ahí, insisto, hay un problema ético importante, que no quiere decir que no lo podamos hacer, pero quiere decir que sí que hemos de reservar parte de los beneficios para compensar esos daños. Y esto, en teoría, es muy fácil de decir, el papel lo aguanta todo, en la práctica es mucho más complicado y hay muy poca experiencia en cómo hacerlo. De todas maneras, la explotación intensiva del agua subterránea y cuando viene asociada a la minería del agua, debería ser un camino hacia una nueva forma de usar el agua y otros recursos. Y esto es lo que en algunos lugares del mundo, pues que se está empezando a hacer, pero no me tilden de demasiado pesimista. Para que las cosas se hagan, tiene que haber un deterioro. O sea, hasta que no hay un cierto deterioro, la gente no actúa. Y por lo tanto, una misión importante del hidrogeólogo es demostrar y mostrar los deterioros con anticipación para que la reacción llegue pronto y las correcciones sean mucho más sencillas. La siguiente, por favor. Entonces, ya hemos hablado de una explotación intensiva, hemos hablado de una explotación minera, y hay algo más por ahí, que es la explotación ilegal. Y es algo que normalmente evitamos, la administración evita. Y es una realidad. O sea, la mayor parte de grandes regadíos, los grandes abastecimientos públicos, por ejemplo, hace el mes pasado hubo una conferencia parecida a esta que tenemos ahora aquí en San Pablo, y ellos están sumamente preocupados porque la regulación del abastecimiento está hecha con pozos que son ilegales. No voy a entrar en comentar esta ilegalidad. Esta ilegalidad existe y, por lo tanto, cuando hablamos de explotación intensiva, estamos poniendo también la parte ilegal. La administración prefiere decir que no hay ilegalidad porque se les simplifican mucho las actuaciones, pero es algo que hay que tenerlo presente. Y hay múltiples causas de ilegalidad, y yo diría que ilegalidad no es criminalidad, sino muchas veces son fallos serios en la administración, en la legislación y en la propia actuación de la sociedad. Y muchas veces la sociedad ve bien la ilegalidad, cosa que la administración no puede hacerlo. La siguiente, por favor. Entonces, nos aparece una palabreja que está muy de moda y que se usa y que la usamos todos porque no podemos evitarla, que es la sobreexplotación. Decimos que este acuífero está sobreexplotado. A mí me gustaría decir que si podemos evitar esta designación, ganaremos mucho, porque sobreexplotar es explotar más que un determinado nivel. Pero ¿y dónde está ese nivel? Cuando toda el agua tiene un papel en la naturaleza, cualquier cosa que hagamos en un acuífero, estamos detrayendo agua de la naturaleza y por lo tanto es una sobreexplotación. Ya se ve que esto es una exageración y con esto no iríamos a ningún sitio. Y por lo tanto lo que necesitamos es que ante esta designación de carácter negativo, entrar hablando más seriamente de algo que es decir, si usted hace tal cosa va a tener tales resultados y entonces evaluar esos resultados. Y entonces habrá explotación intensiva o no en función de esos resultados. No necesitamos la palabra sobreexplotación que inmediatamente da reacciones negativas que se pretende llegar a prohibiciones cuando realmente la explotación intensiva e incluso minería del agua puede ser un paso benéfico importante. La siguiente, por favor. Casos reales. Pues hay muchísimos. Podríamos poner muchísimos. Yo he traído solamente unas pinceladas de algunos casos españoles
porque hablar de otros casos en otros lugares es complicado, e incluso en España hay lugares en los cuales no me atrevería demasiado a hablar. Pero lo que sí quiero resaltar es que no hay dos casos iguales, cada caso es diferente del otro, cada uno tiene sus connotaciones. Y por lo tanto, el comparar un caso con otro es peligroso si no hay buenos principios para hacer la comparación. El que en una situación haya sucedido algo o se haya actuado de una determinada manera o se hayan adoptado determinadas soluciones no quiere decir que esto sea bueno para otro caso. Tiene que haber una similitud y esa similitud es muy difícil de establecer si no tengo un conocimiento muy bueno de lo que sirve de modelo y no tengo un conocimiento suficiente del caso que yo quiero comparar. Y esto no siempre se hace, sino que a veces simplemente se basa en una geología, se basa en unas evoluciones piezométricas no demasiado cualificadas y esto es normalmente peligroso. Siguiente, por favor. Hay beneficios y hay resultados negativos, hay daños. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para corregir los resultados negativos? Bueno, pues hay dos grandes vías, son las acciones estructurales, es decir, aporto más agua, integro recursos de agua para que en el conjunto pueda solucionar los problemas, si puedo hacerlo, porque esto hace falta de que haya posibilidad de integrar, que haya cambios en la demanda, si es posible. Y todas estas acciones estructurales tienen el problema de que son costosas, que llevan largo tiempo y que una vez iniciadas es difícil hacer marcha atrás. Entonces se ha puesto mucho interés en las acciones no estructurales. Las cosas blandas parece que son más atractivas, como pueden ser restricciones en la normativa, tarifación, encarecimiento de la energía, comunidades de usuarios, expropiar derechos, subsidios. Hay toda una serie de mercados del agua que no está puesto aquí, subastas del agua que lo hacen, por ejemplo, en Australia. Hay diferentes tipos de acciones, pero hay muy poca experiencia. Repito, cada caso es un caso diferente. Las subastas que se hacen en Australia estoy seguro que no funcionan en Colombia, porque las características son completamente diferentes, pero estas acciones no estructurales necesitan un desarrollo, necesitan una vigilancia y yo creo que en el futuro se va a ir mucho más por estas acciones no estructurales que por las estructurales que cada día van a ser más difíciles. La siguiente, por favor. Entonces, casos. Bueno, pues empezamos por uno exitoso. No los voy a comentar, es imposible en los 10 minutos que me quedan hacer una exposición de estos casos. Pero hay un caso que es muy exitoso, el caso del Bajo Llobregat. Hay una explotación intensiva del agua subterránea, de forma de que al final del verano el acuífero queda prácticamente vacío, pero es la regulación estacional, que se combina con agua fluvial, con importación de agua, con desalinización y con reutilización. Por lo tanto, es un sistema de integración. Estos sistemas dejan beneficios, que es que hay un abastecimiento con recursos muy escasos, pero tiene el problema de la complicación. Tiene el problema de que hay que poder manejar todo el sistema, con lo cual hace falta que todos los que tienen derechos de agua pongan esos derechos en común para poder llevar las cosas adelante, y hay que tolerar algo. Y en este caso hay que tolerar una intrusión marina y unos niveles profundos, y los beneficios se compensan con un control y los costes que tiene este control de la intrusión marina y pagando más por el agua porque hay que elevarla más. Esto es un caso que es de abastecimiento e industrial. El otro caso, siguiente por favor, es, he puesto semi-exitoso, que es un caso de regadío en el cual las mermas en el río son muy grandes, con los consecuentes problemas aguas abajo. En la gráfica que está abajo
pueden ver en azul la explotación del agua subterránea y en rojo los caudales del río. Pueden ver que hay una correlación completa y en este caso esto creó un conflicto entre los usuarios de aguas arriba y los usuarios de aguas abajo. Los usuarios de aguas arriba tuvieron un muy importante beneficio social del desarrollo y la consecuencia para corregir los daños, pues simplemente acuerdos entre unos y otros para dos cosas. Para reducir, o sea, un daño es que ese desarrollo hay que recortarlo en parte, lo cual quiere decir con menos agua conseguir el mismo empleo, la misma producción económica y, por otro lado, rediseñar todo el sistema de pozos para alejar los pozos de los ríos de forma de que el descenso de niveles que en vez de producirse durante la época estival, se produzca al final de la época estival, con lo cual los de aguas abajo pueden utilizar las reservas de agua del acuífero sin mermas importantes, mermas que se producen en invierno cuando el agua no tiene demanda. Siguiente, por favor. Aquí he puesto un caso semi-exitoso, pero he puesto con una victoria pírrica. Todo el mundo recordará que Pirro era un general cartaginés que ganó varias batallas importantes a los romanos, pero a base de perder prácticamente todo su ejército. Pues esto es lo que ha sucedido en el Alto y Medio Vinalopó, que es un río pequeño en la provincia de Alicante, en el cual pues hay una explotación que es el doble del uso sustentable. En este caso de aquí, la administración, por obligaciones con Europa y obligaciones relacionadas con la ley de aguas, pues tenía que reducir a la mitad la explotación y el resultado al cual se llegó es decir, yo le compro la mitad de los derechos que usted tiene y se los sustituyo por agua traída de otro sitio. Entonces, al mismo precio que ustedes tienen el agua, o sea, al mismo coste que les cuesta actualmente extraerla y con una calidad similar. Todo esto está muy bien, todo esto se ha conseguido, está en operación, hay una comunidad de usuarios, pero el problema es quién paga esto. El sistema actual, que está sustentable, es mucho más caro, pero como los costes del agua son los mismos, alguien lo está pagando. Y el problema es que esto se paga con recursos públicos. Y por lo tanto, es una solución pírrica. O sea, hemos ganado, pero pagando todos el resto de la población. Siguiente. Hay un caso menos exitoso, que es el otro lado de la Mancha Occidental, en el cual se ha intentado, para salvar unos humedales de interés internacional, reducir las extracciones. Y en este caso de aquí hay 40 años de conflicto entre la administración y los usuarios y los derechos de los usuarios y ha sido muy difícil llegar a ningún acuerdo vía administrativa y vía judicial. Ha sido prácticamente imposible llegar a acuerdos, nada más que para salvar los beneficios sociales obtenidos con la explotación intensiva del agua subterránea, que han sido muchos en esta zona. Ha habido que hacer dos cosas. La primera es reducir la superficie de riegos, una zona de regadío. Para reducir la superficie de riego está la voluntad de los usuarios que quieran hacerlo y que estén dispuestos a los cambios necesarios en sus sistemas agrícolas. Y por otro lado, la administración, que ha tenido que comprar concesiones que había hecho anteriormente para reducir esa extracción. Por lo tanto, también es un sistema que ha necesitado 40 años para empezar a encontrar un camino de solución, que ese camino de solución está, pero que también está pagando los ciudadanos que no han tenido parte del beneficio. La siguiente, por favor. Hay un semifracaso por inoperancia. Es el Parque Nacional de Doñana, es el Parque Nacional
más importante de Europa Occidental. Sería muy largo explicar todo el funcionamiento, pero ahí la explotación del agua subterránea para regadíos que se establecieron hace unos 40 años ha producido muy preocupantes afecciones ecológicas, pero con algo importante, es que el tiempo de respuesta del sistema es del orden de 60 años, con lo cual en este momento, aunque se suspendiese toda la explotación, si fuese posible, el sistema estaría reaccionando y todavía los daños continuarían a pesar de haber suspendido las estaciones. Y esto nos cuesta mucho entenderlo y no digamos si los políticos lo van a entender o no. Normalmente hasta ahora ni los políticos, ni los ecólogos, ni los técnicos de la administración si son capaces de entender algo que se produce a tan largo plazo, ni saben qué hacer, como invertir en un momento en el cual siempre hay muchas dificultades sociales y económicas para un futuro en el cual muchos de ellos no creen, porque de aquí a 40, 50 años el tipo de desarrollo y funcionamiento de la zona probablemente tendrá muy poco que ver con lo que hoy en día tenemos. Siguiente, por favor. Hay un caso que se ha puesto de semidesastroso y este llama un poco la atención. Es el campo de Cartagena, Mar Menor, en Murcia, y es una zona extraordinariamente rica. No es la zona de más invernaderos de Europa, pero esa es otra, pero ahí es una zona extraordinariamente rica, prácticamente es la huerta de los países de Europa Central, y se ha hecho a base de consumir reservas de agua, un gran desarrollo, se ha fijado población y se ha conseguido pasar de una agricultura de subsistencia a una agricultura de alta productividad y de alto precio en el mercado. Bien, el sistema es muy complejo, muy tensionado. Se ha conseguido traer agua importada del centro de España, agua que tendría que ir en vez del mar Mediterráneo al océano Atlántico. Esto se hace por ley. Normalmente es muy difícil que se den las autorizaciones, ese agua llega tarde, pero cuando llega, ese agua ha sido utilizada para aumentar la explotación de la zona, produciendo agua salobre que se almacena en los acuíferos superiores, y ese agua salobre que se almacena en los acuíferos superiores, cargada de nutrientes, descarga en una laguna que es una de las zonas del Mediterráneo más interesantes ecológicamente, y se ha convertido en pocos años en un mar completamente verde, de sedimentos, muerto. Y bueno, esta seria afección en este momento está creando pues una tensión política y social muy fuerte en la zona. Ha habido un muy notable desarrollo, ha habido daños ecológicos importantes, y el problema es que no se sabe cómo acoplar unos y otros, cómo repartir las causas, porque se ha producido el efecto de beneficio en un sitio y el daño en un sitio completamente separado. Y por otro lado, para más complicación, los agricultores, cuando les recortan la traída de agua, recurren a los acuíferos superiores con agua salobre y mediante plantas de desalobración continúan con el regadío, aunque sea a un coste elevado, produciendo salmueras que de nuevo vuelven al acuífero. Y para que ustedes se hagan un poco idea de la magnitud del problema, en estos momentos hay operativas, más o menos, aunque sean plantas pequeñas, unas 2.000 desalobradoras en funcionamiento que la administración es incapaz de controlar. La siguiente. Siguiente, por favor. Y hubo en los años 70 y 80 una situación extraordinariamente grave en el campo de Tarragona,
en el cual la población llegaba a recibir un agua que tenía una conductividad eléctrica de 10.000 o 11.000 microsiemens por centímetro en el agua de abastecimiento, igual ese agua no se podía beber, era imposible, ni siquiera se podía utilizar para muchos usos domésticos. Hubo una destrucción enorme de electrodomésticos en toda la zona de población, la industria tuvo que cambiar las formas de abastecimiento y todo esto dio lugar a una traída de agua. En el momento que hubo una traída de agua exterior que anteriormente era imposible de justificar, una vez realizada, se abandonaron los pozos y todos estos problemas en cuestión de 10 años han desaparecido. El problema es que la infraestructura hidráulica existe y estos pozos que se han recuperado deberían estar en funcionamiento y aportando el almacenamiento para la regulación del agua importada y poder obtener mayores beneficios. Y esto se ha perdido, o sea, el beneficio no se aprovechó bien y se corrigen los daños, pero el beneficio de corregir los daños no se ha sabido aprovechar. La siguiente, y parece que es la última, es que en las islas de Gran Canaria y Tenerife, en las Islas Canarias, pues hay una explotación minera del agua subterránea muy importante que ha producido un desarrollo y una agricultura de explotación extraordinaria, pero hay daños muy importantes a la naturaleza, especialmente a los nacientes, a los manantiales más importantes, pero con una situación que es curiosa, porque en la isla de Gran Canaria, antes de la explotación intensiva, habían 7 cursos de agua permanentes. Hoy en día, cuando yo voy allí y les hablo de sus 7 ríos, se me ríen, diciendo, ¿y este señor de qué está hablando? O sea, la población ha perdido memoria. Y entonces aparece algo nuevo en todos estos temas, es que ese daño al cual estamos aludiendo y ese daño al cual estamos tan preocupados, resulta de que en una generación se pierde memoria y la gente ya no sabe de qué se habla y se considera que lo que hay hoy es lo que había naturalmente. Entonces aquí hay un problema ético involucrado. O sea, ¿es ético hacer daño y que la gente finalmente se olvide, pase, pague por ello y borrón y cuenta nueva, como se dice normalmente? ¿O realmente hay que tener en cuenta de que había unos beneficios que se han perdido y que probablemente la población local merece que se les restituyan esos servicios ecológicos? La siguiente, y con esto ya vamos casi en camino, es que, ¿qué es lo que hacemos finalmente? Bueno, pues en la primera gráfica, pues para la explotación intensiva hay 2 enfoques. Uno de ellos es desde el principio decir, no voy a caer en los daños y voy a establecer un control muy estricto, la línea azul, un control muy estricto, con lo cual el sistema va a ser sustentable, pero con usos del agua poco eficientes, probablemente baratos y sin desarrollo social, porque afecta a un sector pequeño de la población o toca poca agua por habitante, o el sistema que está en rojo, que es decir, no voy a controlar nada, voy a entrar en la espiral de la explotación intensiva, incluso de la minería del agua, y el sistema ya fracasará por sí solo, porque el agua se hará muy cara, porque se salinizará, porque la presión social será tan fuerte por los daños que está observando que harán que las cosas retrocedan, y finalmente llegamos al mismo punto a largo plazo, que es que lo que estamos explotando son los recursos naturales del sistema en el estado de explotación en el cual estemos. O sea, no digo los recursos naturales del sistema, sino los recursos naturales del sistema en el estado en el cual está, porque hemos dicho que esos recursos son variables. Bien, bueno, pues en esta situación, ¿qué es lo que hay que hacer en la realidad? Pues está entre una curva y otra. Y
Normalmente el primer caso, el caso azul, raras veces se ha puesto, en muchos otros casos se ha estado en el caso rojo, pero la situación es que la evolución es tan lenta que normalmente hay tiempo para reaccionar y hay tiempo para hacer las correcciones. Y esto es lo que actualmente se está experimentando, de que sí, hay beneficios y hay que aprovecharlos, hay daños, hay que corregirlos, pero tenemos tiempo para corregir los daños si hemos sido suficientemente prudentes para retirar parte de los beneficios y aplicarlos a los daños. Y como dije al principio, esto es lo que no sabemos hacer. La siguiente, por favor. Todo esto va ligado a los aspectos éticos que ya he comentado y que supongo que Emilia va a desarrollar mucho más, y que el agua subterránea es necesaria para las funciones ecológicas y la provisión de servicios y por tanto para obtener un beneficio social, que es necesaria para la generación actual y las futuras y que forma parte del derecho humano al agua, y que lo que es importante es tener en cuenta de que los cambios en el ciclo del agua tienen costes y hay que saber quién paga esos costes. Y esos costes, si los paga el usuario, perfecto. Si esos costes o externalidades los pagan terceros, pues ahí hay un problema, repito, ético y yo diría todavía más importante, un problema moral que hay que considerar. Y con esto, y diciéndoles la siguiente, que si quieren, como esto lo podrán tener acceso en estos trabajos, pueden tener parte de todas estas ideas reunidas. Y con esto y la última, pues me despido de ustedes esperando sus comentarios sobre que la explotación intensiva del agua subterránea es una bendición con lados oscuros, como decía el título, y es una bendición porque hay un desarrollo, fijación de población, empleo y preparación para un cambio de paradigma, y hay lados oscuros que son daños a terceros, a la siguiente generación, a largo plazo, de difícil entendimiento por no expertos y más duraderos que los horizontes políticos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Emilio. Muy claro. Les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas a través del chat, sus consultas acerca de la exposición de Emilio, y a continuación vamos a escuchar a la exposición de la doctora Emilia Bocanegra. Adelante, Emilia. Gracias. Buenos días a todos. Una alegría para mí y agradecimiento al Grupo Argentino de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, en la persona de Eduardo. Y al empezar quisiera hacer una breve referencia, bueno, y también por supuesto la alegría de que Emilio esté acá con nosotros. Y muy brevemente decir que en el año 94, esto tiene que ver mucho con el grupo de la IH, entre el año 92, 93 y 94 tuvimos con Emilio un proyecto de la Agencia Española de Cooperación para estudiar en formas conjuntas acuíferos de Barcelona y el de Mar del Plata, y ahí fuimos haciendo crecer la idea en cada uno de los encuentros de poder formar el grupo argentino de la IH. Es así que en el año 1994, cuando se hizo el Congreso del Agua en La Plata, iniciamos este grupo de la IH de manera preliminar, en la presencia de Eduardo Usunov y Mario Hernández, que hoy no nos acompañan, y de muchos que quizás ahora estén escuchando y sí nos acompañaron en ese momento. Y al año siguiente, ya en el año 95, formalmente se creó el grupo argentino, y que estamos celebrando en este año 25 años. Así que para mí también es una alegría en este marco poder dar esta charla en este momento. Bueno, yo voy a hablar en primer lugar sobre el caso de Mar del Plata. Adelante. Y para comenzar diciendo muy sucintamente, porque
no me voy a detener en toda la cantidad de estudios que hemos hecho a lo largo de estos años en el grupo de hidrogeología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sobre el tema de Mar del Plata, pero para hacer una presentación breve de por qué es un caso paradigmático de explotación intensiva de aguas subterráneas en la ciudad de Mar del Plata. Aquí vemos cómo fue el crecimiento demográfico de la población y cómo en las fotos de la izquierda se le decía que era la Biarritz argentina, crecía mirando a París, con molinos en la costa prácticamente para las casas que estaban sobre la línea de costa, y la ciudad fue creciendo. Vemos en la gráfica, en la línea roja, cómo crecía el área urbana, y en la amarilla, la población, hasta que ahora tiene una tendencia, no a estabilizarse, pero no a crecer de la misma manera que en ese momento, que durante varias décadas creció a razón de 100.000 habitantes cada 10 años. Y vemos cómo este incremento demográfico fue acompañado de una serie de actividades que están resaltadas como la fundación del puerto, minería, turismo. La próxima. Y nosotros solo podemos usar agua subterránea, no tenemos cursos de agua superficial en nuestra región, y realmente ha sido muy positivo, y así como Emilio hablaba al principio de su presentación de los beneficios que tiene la explotación del agua subterránea, bueno, sin duda el abastecimiento urbano, el crecimiento industrial, tenemos un parque industrial muy importante e industrias en toda la ciudad y zona periurbana, un cordón hortícola muy importante, y diversas actividades agrícolas, la ganadería también la minería, muchas actividades industriales, y además como beneficio el tema de la mitigación de la pobreza, la mejora de la salud de la población a poder contar con agua de buena calidad, que todo eso ha llevado al desarrollo socioeconómico de nuestra región. La próxima. Y bueno, ¿cómo es que empezamos con el modo de explotación? En este gráfico están puestos la ubicación de los pozos de explotación en Mar del Plata. Vemos que entre el año 1913 y 54, por ejemplo, son esos puntitos rojos que aparecen próximos a la costa y en el centro de la ciudad, y algo en el puerto. Bueno, y así fue creciendo a lo largo del tiempo hacia la zona más al norte, hacia la Ruta 2, hacia el oeste. La próxima, continuemos. Vemos acá, sí, y una más con esto, y ahí nos quedamos. Vemos entonces, en relación a este primer gráfico que yo les comentaba, cómo en el diagrama superior tenemos en línea roja el número de pozos, cómo fue creciendo el número de perforaciones para abastecer a la población, los caudales extraídos, algunos estimados y otros se tenían los datos cuando hicimos estas gráficas, y sucedió que también ahí aparece los pozos que fueron radiados de servicio, en la línea verde hacia abajo, por distintos problemas de contaminación. Pero la realidad es que la explotación del agua evolucionó hasta un punto en que se fue más al norte hasta llegar al borde del partido de General Pueyrredón, que es donde están los pozos a la izquierda arriba. Y el tema de la explotación en los últimos años, entre el 2011 y el 2016. Los caudales extraídos, alrededor de 145, 130 hectómetros cúbicos por año. Diversos balances hablan que hemos hecho nosotros de 120, 130 hectómetros cúbicos disponibles en el área del partido General Pueyrredón. Es decir, que una necesidad de extraer más agua para abastecimiento de la población, y con ese consumo que estamos poniendo ahí, bueno, son datos de una organización que se llama Mar del Plata Entre Todos, de 360 litros por habitante día. La próxima. Y ahora me voy a referir, en base a esta explotación que fue creciendo de esta manera, a algunos efectos de los que nombró Emilio en su presentación.
uno de los efectos que nombraba era que el agua más profunda en las captaciones, hay que profundizar los pozos. Esto en su momento provocó conflictos con el ambiente rural, los agricultores que se veían en la necesidad o pensaban que iban a tener que realmente profundizar sus pozos para poder sacar agua debido a los niveles que se estaban bajando por la extracción. Y aquí vemos en este gráfico que la ruta, a lo largo de la ruta 2, estas baterías de pozos, en puntos rojos están los niveles piezométricos y en las líneas azul un modelo matemático que refleja cómo fue evolucionando. Bueno, aquí vemos cómo el agua realmente llegó a bajar 25, 30 metros, ¿no?, respecto de su posición estática inicial, y con esta afectación que recién les comentaba. Otro efecto, la próxima, fue el de intrusión marina en la zona urbana, suburbana y rural. Vemos en el gráfico de la izquierda hay dos líneas en donde se muestra cómo fue evolucionando el contenido de cloruros a lo largo del tiempo a medida que los pozos se iban salinizando. Y en el gráfico superior vemos que había un pozo, el pozo 7, próximo a la costa, que en pocos años se salinizó y llegó a ser 1500 miligramos por litro de cloruro. Bueno, cuando empezaba a incrementar el cloruro, inmediatamente ponían en funcionamiento, seguía ese pozo en funcionamiento, pero los otros pozos más hacia adentro de la costa empezaban también a incrementar su contenido en cloruro. Y así en los años siguientes, y se ve, por ejemplo, en particular hay un pozo, el número 12, que está marcado en rojo, como en un año incrementó su contenido en cloruro en 2000 miligramos por litro, llegando justamente a 2500. Y luego, bueno, fue radiado de servicio. Pero al ser radiado de servicio, los pozos que estaban hacia el continente continuaban salinizándose y así sí, se siguió. Lo mismo el gráfico de la evolución de cloruros en la parte inferior. Vemos que en el momento en que se radiaba un pozo por salinización, inmediatamente el pozo que estaba a 150 metros comenzaba su crecimiento de cloruros, lo abandonaban, un pozo hacia adentro, y así siguiendo. Que si los gestores de ese momento hubieran tenido algún conocimiento de justamente cómo prevenir o evitar el tema de la intrusión marina, hubieran utilizado estos primeros pozos de la costa como barrera, y a través del flujo regional se hubiera probablemente evitado que se salinizara el acuífero. En el gráfico que muestra varios niveles piezométricos entre el año 2006 y el 2014, se aprecia cómo, a medida que se iba hacia el norte en la explotación, los conos de presión se fueron incrementando y ya no solo afectaban la parte céntrica, que de hecho ahora vamos a ver que los pozos se tuvieron que cerrar y aumentaron los niveles, sino que se observa una disminución de niveles por debajo de 0 metros, 5 metros y más inclusive por debajo de 0, en la zona suburbana, rural y próxima a la costa, con un gran riesgo de contaminación entonces por intrusión marina del acuífero en toda la parte litoral. Esto ha llevado a incrementar entonces la explotación hacia nuevas áreas de explotación. La próxima. El tema del abandono de pozos salinizados y recuperación de los niveles del agua subterránea. Acá también tenemos ejemplos de algunos pozos en el área urbana, en donde está en rojo los niveles piezométricos y en azul la variación de cloruro. Y vemos cómo estos pozos salinizados, al ser radiados de servicio justamente por salinización, incrementaron su nivel piezométrico, en algunos casos de menos 12 hasta 10 metros, 15 metros, y es decir que prácticamente más de 25 metros han ascendido su nivel en la zona urbana. Y en cambio en la zona suburbana, que son los pozos que tenemos en la izquierda, hubo esa disminución también de niveles y están bajos.
pero sí lo que aquí quiero remarcar, que el abandono de los pozos salinizados constituyó en un aumento significativo de los niveles piezométricos en la zona céntrica. Adelante. Hay que considerar que Mar del Plata, toda esta zona céntrica fue construida en los años 50, 60, 70, y hacían 2 y 3 sótanos, porque se empezaron a construir edificios. Y esto es lo que hoy tenemos, ¿no? Deterioro de las infraestructuras por inundación, por un lado, que en realidad no solo se debe al ascenso del nivel freático, sino a otras fuentes de contaminación que ya vamos a ver, pero baste decir que en la época que yo hice este estudio, hace unos años atrás, se habían reportado alrededor de 1.200 roturas por año de cañerías de agua y de cloaca en la ciudad. Es decir, que esta agua en parte también proviene de estas cañerías, aparte del nivel, como les digo, del ascenso del nivel freático. Pero bueno, en definitiva, ha habido inundación de sótanos y deterioro de infraestructuras. Esta imagen que tenemos de esa columna de cemento, que le falta el cemento justamente, pertenece a un edificio que está a 100 metros de mi casa, en donde en el subsuelo se plantea esta situación. Es decir, que fue realmente muy, muy significativo también este efecto debido a la explotación intensiva y luego al abandono de los pozos salinizados. La próxima. ¿Y qué pasa con la calidad del agua en esas infraestructuras subterráneas? Vemos que se produce corrosión, bueno, vemos cuál es la situación. Y en este estudio, más o menos se trató de ver en sótanos, todas las muestras pertenecen a sótanos de los edificios de la zona urbana, teniendo aguas extremos que eran el agua de mar, la fuente pluvial, el agua de red, de cloaca y de agua, y el ascenso, el acuífero mismo, y vemos más o menos la distribución a través de un cálculo de mezclas, ¿no? Esto es para mostrar que el 31% en este estudio daba que el origen del agua en esas infraestructuras que nosotros estábamos recién viendo, que se inundaban, se debería, porque por supuesto hay una incertidumbre en este tipo de trabajos, al ascenso freático. Y también una cantidad muy importante a las pérdidas de las redes de agua, del 36%. Con respecto a las de cloaca, y es posible también esto, porque el agua en Mar del Plata circula a presión, en cambio el agua de la red cloacal por gravedad. Entonces es posible que haya mayores roturas en las redes de agua. La próxima. Otro efecto asociados al uso, en realidad, del agua subterránea, tiene que ver con la calidad del agua. En particular, aquí me voy a referir a los nitratos. Y así como fue creciendo esta red, esta batería de pozos para abastecer a la ciudad, vemos que en este gráfico están marcados los puntos en negro, que hay pocos, con valores de nitrato entre 120 y 180 miligramos por litro. En rojo, que hay una cantidad significativa, entre 70 y 120. Y en amarillo, entre 45 y 70 miligramos por litro. Es decir, que todos esos pozos estarían fuera de la norma en cuanto a su contenido en nitratos. ¿Y cuáles son las fuentes más importantes? Bueno, en la zona céntrica urbana es la obsolescencia de las redes de saneamiento. En la zona suburbana puede que haya obsolescencia, pero fundamentalmente es la falta de red, ¿no? Y la actividad agrícola. Y en la zona rural, principalmente la actividad agrícola. Simplificando, ¿no? Siempre puede haber, hay fuentes puntuales asociadas a otras actividades. La próxima, por favor. La próxima. Y aquí llegamos al tema de otros de los efectos que también comentaba Emilio, que son las tensiones sociales por el abastecimiento de agua. Y tenemos dos publicaciones, ¿no?, del diario,
en donde está, en la superior tenemos gente de un barrio que está al sur de la ciudad. Y ambas fotos, o ambos artículos, son de este año. Y aquí la gente, bueno, no tienen agua, entonces están reclamando, a veces toman la ruta, son barrios suburbanos. Y en la foto inferior nos dice que en ese barrio que pasa un caño de obras sanitarias, pero no tienen agua porque el agua va para la ciudad. Y entonces lo que sucede es fundamentalmente en las zonas suburbanas, ¿no?, que hay una interdigitación espacial en el uso del suelo. Y por un lado están creciendo los barrios cerrados, residenciales, que con un poder, las personas que lo habitan por supuesto tienen un buen poder económico, y son barrios que por supuesto tienen piletas, cada domicilio, cada residencia, disponibilidad de agua, y hay agua de red para ellos. Y ocurre que en las inmediaciones hay áreas residenciales de bajos recursos, en donde ocurre esto que estamos mostrando acá. Y bueno, también hay una interdigitación con las áreas hortícolas y agrícolas en general, y también con el uso turístico. Nosotros en Mar del Plata tenemos la situación, en el verano, fundamentalmente, que los balnearios hacen un uso intensivo del agua, no hay control en las duchas, bueno, no está previsto, ¿no?, de manera racional el uso del agua, y a 10 cuadras del balneario la gente está sin agua en los barrios, o a veces tiene 2 horas en la noche y aprovechan para juntar agua para el resto del día. Bueno, acá hablaba en esta planilla de la cantidad de zonas que no tienen agua o que tienen conexión por pozos. En la segunda columna vemos que en la zona norte, noroeste o periurbana, en la norte, por ejemplo, el 58% de los domicilios tienen una conexión de pozo de agua, pero es un pozo que es más bien de tipo domiciliario, comunitario, y tienen que buscar. La próxima. Entonces, para ver en Mar del Plata, ¿qué podemos decir sobre cómo ha sido la gestión del agua, ¿no? Y mirando las buenas prácticas, en primer lugar, que se ha tratado de hacer una explotación racional de los recursos, analizando en cada cuenca, haciendo un balance por cuenca, y en base a eso la cantidad de agua que se explota, se extrae. Y se aprecia que hay un esfuerzo muy grande en la gestión de la cantidad de agua y en la gestión de la calidad, porque el agua que se suministra es potable, no es solo agua corriente, es agua potable, porque hacen mezcla, cuando el agua no es del todo potable, la mezclan con otras y el resultado el producto es bueno. Y hay un tema que resulta muy interesante, que estos acuerdos interjurisdiccionales, porque ante la necesidad de dar más agua a la población y que nos queda un poco chico el partido de General Pueyrredón, lo que Obras Sanitarias ha hecho es proveer servicios de disposición final de residuos, y también hacer, ahí ha quedado un poquito corrida esta transparencia, pero es la provisión de servicios de disposición de residuos y el tratamiento de efluentes líquidos a partidos vecinos de la ciudad de Mar del Plata. Y a cambio de eso, Obras Sanitarias puede localizar pozos en esos partidos. Es decir, que han habido acuerdos interjurisdiccionales que son realmente muy positivos. Y yo considero que todo esto significan buenas prácticas. ¿Y cuáles son los desafíos? En primer lugar, integrar la equidad a la gestión del agua, porque hay una población que puede rondar en el 5%, que realmente tiene una gran dificultad para abastecimiento. Implementar la participación de actores involucrados, que esto no se ha logrado hacer en el correr de los años. Y, por otro lado, descentralizar la gestión del agua. El agua es de dominio provincial, la autoridad del agua está en La Plata, y que es el ente regulador, y sería conveniente descentralizar algunos aspectos de la gestión, porque Mar del Plata concretamente está funcionando principalmente como un operador de servicio. La próxima.
Bueno, y vamos a pasar a la segunda parte de la charla, que muy brevemente la voy a presentar, ¿no? Todos estos desafíos que nosotros tenemos tienen que ver con esta propuesta que ha hecho Naciones Unidas a través de la Agenda 2030. En particular tenemos el objetivo 6 dedicado al agua, que todos nosotros conocemos, y sabiendo que en esta agenda que el agua es un eje transversal, porque si nosotros pensamos fin de la pobreza, hambre cero, salud, bueno, en todos tiene que ver el tema del agua, ¿no? Es decir, que para poder alcanzar esos objetivos es necesario alcanzar el objetivo 6, que propone que gente saludable, mayor prosperidad, sociedades equitativas, ecosistemas protegidos, comunidades resilientes, ¿a través de qué? Acceso universal a agua potable, a saneamiento, una gobernanza del agua que sea sólida, eficaz, tratamiento de las aguas residuales. Bueno, es muy importante y muy interesante incluso revisar este objetivo 6. Y la agenda es universal, es para todos los países, para todas las personas, ¿no? La idea que plantea es no dejar a nadie atrás, es decir, que se focaliza en las comunidades más frágiles, ¿no? Las personas pobres, las personas, pueblos originarios en muchas ocasiones. La interconexión, o sea que estos objetivos, como decía, están vinculados entre sí, que son inclusivos, y que propone como principio fundamental, ¿no?, la cooperación de todas las partes. Pero en las dimensiones de la agenda, nosotros siempre hemos hablado de los pilares del desarrollo sostenible como de 3 pilares, que sería la inclusión social, el crecimiento económico y la protección medioambiental. Bueno, ahora las dimensiones de la agenda las llaman las 5P. Sería personas, prosperidad, planeta, que representa, como recién decía, la protección medioambiental. Ahí dice alianzas, pero lo llaman la participación colectiva y la paz. Es decir, que estas son las dimensiones que la agenda se propone abarcar, ¿no?, y alcanzar. Y para ello, y en base también a lo que estábamos diciendo de los desafíos que nos planteamos, es necesario un planteamiento ético. La próxima, por favor. La comisión de la UNESCO, en el año 2018, que es una comisión sobre ética y conocimiento científico, dio a conocer una serie de principios éticos que realmente se basan en que para lograr el desarrollo sostenible es necesario un nuevo sentido, una nueva ética, que no solo a nivel personal, sino también a nivel social, que nos haga realmente revalorizar los modelos que podamos tener sobre la concepción del desarrollo y del agua, y proponer nuevos paradigmas. Y ahora vamos a hacer la próxima, un recorrido por estos principios éticos que promueve UNESCO. El primero, dignidad humana y derechos humanos. Nosotros tendremos que pensar qué es la dignidad humana, ¿no? ¿Qué podemos decir? Muchas veces yo he escuchado personas que ante una situación de fragilidad, de ver personas pobres o personas discapacitadas o personas que son víctimas de la trata de personas, bueno, hay distintas situaciones de vulnerabilidad, que alguien dice, lo que yo quiero luchar es o trabajar para devolverle la dignidad a esa persona, devolver la dignidad. Nosotros no le podemos devolver la dignidad a nadie, porque la dignidad humana es un valor inherente al ser humano, ¿sí? Es un valor inherente por el hecho de que es persona, que somos seres que tenemos inteligencia, voluntad, tenemos individualidad, ¿sí?, por nuestra existencia. Y lo que nosotros podemos hacer es luchar, trabajar, en definitiva, para que sea respetada la dignidad de cada persona, ¿no?, y sea reconocida como persona. Y a partir de este concepto de dignidad humana surgen todos los derechos humanos, y en particular el derecho humano al agua. ¿Qué significa el derecho humano al agua? Creo todos lo sabemos, pero bueno, si lo repetimos un poquito, lo recordamos, quizás es mejor. El derecho humano al agua dice que el agua tiene que ser, yo a veces lo tengo por acá, suficiente,
es decir, que en cantidad adecuada. La llaman salubre, es decir, que no tenga microorganismos ni compuestos químicos que afecten la salud. Que sea aceptable, es decir, que tenga olor, color y sabor aceptable. Que sea accesible, que pueda las personas tenerla en su domicilio o en las proximidades, puedan acceder. Y que sea asequible, es decir, que las personas puedan pagar por ella, tengan medios asequibles para poder tenerla. Y a veces eso no ocurre en muchos de nuestros barrios, en nuestras zonas, y el gobierno, el Estado tiene que proveer medios como para que el agua llegue a esas personas. Solidaridad. Bueno, también es un valor la solidaridad y que tiene que ver que no solo entre los seres humanos, por supuesto, ¿no?, sino también con el medio ambiente, porque los que necesitamos el agua somos todos, todo el planeta. Otro principio es el bien común, y el bien común significa que es aquello del cual necesitamos, que necesitamos todas las personas, todas las comunidades, ¿sí? Es un bien común. El de la frugalidad, que es una palabra, yo la traduje tal cual como venía en el documento, pero creo que tendríamos que hablar más bien de austeridad o sobriedad. En definitiva, es el poder vivir no con tantas cosas materiales, sino con cosas más sencillas que también dan felicidad. En este tiempo de pandemia hemos aprendido a renunciar a muchas cosas que creíamos que eran indispensables. Y bueno, y en relación con el agua, no derrochar, usar la que necesitamos. La sostenibilidad, bueno, ya también conocemos muy bien este concepto, que tiene que ver que los podamos usar el agua los seres humanos, los ecosistemas, no solo ahora, sino también en el futuro. La próxima. Y esta otra serie de principios éticos nos hablan de la justicia, ¿no?, que es justamente, podemos decirlo, porque, ¿qué es la justicia? Podemos decir que la injusticia es no tener agua contaminada, que no tengamos tratamientos de residuos como corresponde, ¿no?, que haya una distribución equitativa para los seres humanos. El tema lo llaman así justicia y aguas transfronterizas, tiene que ver con la justicia en los acuerdos internacionales que se realicen para la explotación de las aguas subterráneas que se comparten. Todos estos temas se pueden profundizar mucho, yo aquí los estoy nombrando y sería punto de partida para reflexionar. El tema de la equidad de género, que lo plantea en relación específicamente al rol de la mujer en la gestión del agua, que ya en el año 92, el documento de Dublín, ya hacía referencia al rol de la mujer en la gestión del agua. Y que se aprecia que en muchísimas instituciones las mujeres trabajan en temas de agua, pero escasamente llegan a los organismos a situaciones a puestos de gestión, ¿no? Es decir, que apunta a empoderar a las mujeres en relación con el agua. La integridad de la investigación es otro principio ético, porque la investigación científica que está al servicio de la investigación del agua, ¿no?, para poder contribuir a la gestión. Y la veracidad de los datos, bueno, ¿no?, compartir. Y el último sería compartir conocimientos y tecnología. Porque tiene que ver este último compartir, esta cooperación, también con la mejora, o sea, saber que no solo estamos nosotros, sino que otras regiones, otros países, podemos enseñarnos mutuamente y crecer mutuamente. Estos principios éticos, que son 10, yo ahora los voy a nombrar, y me falta una sola filmina para terminar, ¿no?, pero ya les voy anticipando algo como para que lo vayan pensando. Hemos nombrado a 10 principios éticos, ¿no? Dignidad, derecho humano, digámosle, derecho humano, solidaridad, bien común, frugalidad, sostenibilidad, justicia, justicia de aguas transfronterizas, equidad de género, integridad de la investigación y compartir conocimientos. Yo ahora les quiero proponer a todas las personas que están participando, ya sea por el Zoom o por YouTube,
que a través del chat elijan un solo principio. ¿Cuál de todos estos les resuena más? ¿Les parece que sería el prioritario para tratar de implementar en el lugar en donde están ustedes? Porque quizás hay gente de otros países. Incluso en nuestro mismo país, en Argentina, hay distintas realidades. Entonces, ¿cuál les parece que sería el principio ético que deberíamos, en primer lugar, o poner el mayor esfuerzo en este momento, de implementar? El objetivo es después mirar un poco qué es lo que han puesto todos y ver, decir, bueno, para esta audiencia, ¿qué piensan que es prioritario en cuanto a ética del agua en empezar a trabajar? Y ahora sí, los invito a que vayan poniendo un principio ético cada uno. Y para continuar, como comentario final, es necesario que estas buenas prácticas de gobernanza, que muchas veces están basadas, y muy bien basadas, y así debe ser, en los aspectos técnicos, porque es necesario, ¿no?, el conocimiento científico, tecnológico, para la explotación de las aguas subterráneas, también incluir los principios éticos, de tal manera que se tengan en cuenta, ¿no? Por un lado, la integración sociedad-naturaleza. A mí me ha tocado escuchar en algunas personas referentes de pueblos originarios en otros países, en donde hablan mucho del derecho del agua. Ya no del derecho humano al agua, sino del derecho del agua. El derecho del agua a ser agua, a ser pura, cristalina, a estar en cantidad y calidad adecuada para cumplir su misión en el planeta, que es dar vida a los seres humanos y dar vida a los ecosistemas, entre otras funciones. Bueno, entonces, es importante entonces que estas buenas prácticas incluyan estos principios, ¿no? La noción del bien común, la noción de la sobriedad y la solidaridad, que ya recién lo planteamos, y teniendo en cuenta estos afiches que yo ponía o esas páginas de los diarios sobre las dificultades y los conflictos que se presentan en torno del agua, es natural que se presenten conflictos porque muchas veces el recurso es limitado y hay intereses diferentes. Pero un principio ético también es la cultura del diálogo y del encuentro. Porque, como dice un compañero mío de trabajo, si me va bien a mí, nos va bien a todos. Es decir, si nosotros tenemos agua, y si le va bien al otro, me va bien a mí. Es decir, que si todos tenemos agua, vamos a vivir todos mejores y nuestra sociedad va a ser mejor. Bueno, la última y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emilia. Creo, bueno, fue muy interesante las dos exposiciones. Hay hay varias consultas y por supuesto que este fue un disparador que deben estar trabajando Esteban y Noelia para hacer la estadística sobre el resultado de esta propuesta tuya. Bueno, vamos a empezar entonces con una ronda de consultas, comentarios. Creo que dentro de la sala del Zoom estaba Daniel Martínez, que quería hacer alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Yo solamente sugerí que se pudiera hacer oral la pregunta. Sí. Pero sí, tenía una pensada que me costaba escribir. Para no abusar del tiempo, no voy a saludar ni agradecer ni nada. Solamente desearle mucho éxito a la nueva comisión del Grupo Argentino. Mi consulta era, hemos escuchado sobre sostenibilidad, sobre explotación, cuando se está gestionando el agua. Hay otras actividades humanas que afectan al recurso hídrico, que tienen que ver con el desarrollo socioeconómico, que se puede traducir o no según la distribución de riqueza en desarrollo humano, en los cuales muchas veces se usa el agua o el agua subterránea como un elemento para oponerse, frenarlas o hacer observaciones de connotación negativa. En Argentina pienso concretamente minería, fracking
y recientemente algún proyecto de criaderos de cerdos, donde a esos desarrollos siempre hay una oposición basada en la agresión al recurso hídrico subterráneo. No sé, tanto Emilia como Emilio, ¿cómo ven la posición responsable profesionalmente y ética? Y también, bueno, hay toda una visión de desarrollo humano en estas cosas con respecto a esas actividades que no son exactamente explotación de aguas subterráneas, pero que están vinculadas, y el agua subterránea está en el medio de la discusión. Emilio, ¿querés decir algo vos? Yo puedo comentar algo también, pero sí, me gustaría escucharte. ¿Hablas o hablo yo? ¿Qué quieres, Emilia? ¿Hablo yo? Sí, Emilio, sí, Emilio. Bueno, yo al principio ya había anunciado de que entre los destinos del agua, o entre los aspectos del agua, estaba, por ejemplo, la necesidad de drenajes, que no es lo que ha mencionado ahora Daniel, pero que yo creo que es importante. Tenemos túneles, tenemos edificios, tenemos transvases ferroviarios, tenemos abatimiento de niveles para agricultura. Y todo esto es agua que estamos sacando de los acuíferos y que podemos darnos cuenta de que yo simplemente lo enuncié y no he vuelto a hablar de ello, y Emilia tampoco ha hablado de ello. Y esto es un tema importante, y lo que saca Daniel, pues es un aspecto más. El agua tiene muchísimos aspectos. Centrar todo esto en el tema del fracking, bueno, al que le toca, evidentemente es importante, pero eso es un tema que tiene un determinado carácter local. ¿Qué es lo malo del fracking? ¿El agua que se utiliza o la contaminación que puede venir? Yo creo que la contaminación es lo más preocupante. Estamos en general hablando de temas de escasez de agua. Cuando se habla de escasez de agua, el metro cúbico es lo que prima, pero en el fondo lo que acaba dominando la panorámica es la calidad del agua. O sea, un agua de buena calidad es lo que buscamos, pero si tenemos un agua de mala calidad la hemos de tratar, y eso tiene un coste muy elevado. Y si la calidad empeora, eso, o sea, no estamos quitando agua a nadie, pero sí le estamos encareciendo mucho la vida, y por lo tanto estamos cargando a la sociedad con algo. Yo la ética la enfocaría en este sentido, y cada caso es un caso particular. De lo mismo que ha sacado, por ejemplo, ahora Daniel, el tema del fracking, pues podríamos hablar en el norte de Chile y en el sur de Perú de la minería, del agua, de la lucha que hay por el recurso de agua en la minería contra recursos medioambientales que son sumamente importantes. En otros lugares el tema toma otro aspecto. Por lo tanto, yo, como he enunciado, cada caso es un caso. Y cada caso hay que analizarlo en su contexto, y cada caso tiene sus connotaciones positivas, negativas y éticas. Yo, para agregar solo, el tema de la actividad petrolera evidentemente es muy contaminante. Los combustibles fósiles, más contaminante es el carbón. Se pasó y es mayoritariamente ya la actividad petrolera, y el fracking en particular es contaminante. Ya hablaba Emilio del tema del costo-beneficio, de alguna manera, de las actividades. Creo que eso es lo que hay que evaluar en cada caso. Y fundamentalmente, tener conciencia nosotros que hay que tender a que esta explotación de esta manera petrolera es como debería ser una transición a formas de energía más limpias. Es decir, empezar a trabajar para energía eólica, energía solar, diversas formas más limpias, y que en el tiempo sea mucho menor la actividad petrolera, porque realmente es así. Como dirían los españoles, se carga el planeta de alguna manera. Así que me parece como que hay que analizar en cada situación, como dice Emilio, ponderar los pros y los contras y saber cuál es el daño que esa sociedad está dispuesta a aceptar, ¿no? El daño ambiental que está dispuesta a aceptar cada sociedad. Y yo considero eso, como que no solo yo, mucha gente, ¿no? Que estamos en una transición hacia formas más limpias, y a eso hay que apuntar, y eso hay que fortalecer y hay que promover.
Gracias, Si me Emilio. permites, Emilia, si me permite un momento, yo diría que además de lo que acaba de decir Emilia, es que esa sociedad tiene que estar suficientemente informada y bien informada. Y una de las funciones importantes de la sociedad civil es precisamente que la sociedad en general disponga de esa buena información. Gracias, Emilio. Gracias, Emilia. Esteban, ¿tenés alguna pregunta en YouTube? Sí, Eduardo, tengo unas preguntas, las paso a transmitir. Tenemos varias, pero vamos con la primera. María Laura Gómez consulta. Entre tanto casos poco exitosos, ¿cuál sería la clave para lograr el éxito? ¿Cuánto pesan la cultura, la política y los intereses económicos? Emilio. Yo creo que no tengo respuesta a esta pregunta. El problema con las aguas subterráneas, me vuelvo a insistir, es que las cosas aparecen amortiguadas, lo cual quiere decir aparecen poquito a poquito y retrasadas. O sea, los efectos aparecen mucho tiempo después y no es que voy a decir que son irreversibles, depende del tiempo, pero muchas veces para una generación es casi irreversible. Entonces, la única posibilidad es lo que acabo de decir, o sea, hay que informar a la población, informar a la sociedad civil y no pedirle al político que tome decisiones sabias porque no las va a tomar, porque su tiempo son 4 años o 5 años o 3 años, depende del país, sino que la sociedad sea el que le pida al político y le obligue en sus actuaciones a que respete precisamente esos valores sociales. A mí me ha tocado en estos tiempos de andar por algunos de los países de nuestra región latinoamericana, por algunos de los proyectos, y me asombró una vez, no voy a comentar el país, pero en una situación que estaba de una gran ciudad, una capital, la persona que era la gerenta de obras sanitarias, ¿no? De la empresa de alcantarillado y de agua. Y dijo, estábamos hablando del tema de la importancia del conocimiento, y dijo ella, yo me veo en la obligación de tomar decisiones sin tener los conocimientos técnicos. Y realmente, bueno, orientamos cómo deberían sus técnicos, en qué temáticas, en particular era hidrogeología urbana, necesitaban una ayuda importante en eso. Pero muchas veces ocurre que los gestores, no es el caso de Mar del Plata, desde ya lo digo, porque los cuerpos técnicos siempre han sido muy buenos, pero en muchísimos lugares los cuerpos técnicos o los gestores no tienen la base suficiente para tomar decisiones y pasan a hacer decisiones políticas en función de distintos poderes como el económico o presiones sociales, pero sin solidez técnica. Y eso se ve muchas veces. Creo que la tan mentada gestión integrada de recursos hídricos que llega, pero que es tan difícil de implementar, también es un desafío para nosotros que somos los especialistas en el tema del agua, ¿no? El involucrarnos de esa manera, porque si no se van a seguir tomando decisiones en base a otros aspectos que no tengan en cuenta los aspectos científicos. Gracias, Emilia. Esteban. Bien. Continuamos. Hay dos preguntas que se repiten, que varios participantes han preguntado en la misma sintonía y la paso a comentar. ¿Cómo piensa el paradigma en cuanto a la hidrogeología que especifica en la última diapositiva Emilio Custodio, vinculado a las generaciones futuras y a los procesos irreversibles en el ambiente? Emilia, ¿quieres empezar tú? Y después continúo yo. No sé, no entendí que era la pregunta para Emilio y de su última diapositiva, que era la de bendición y de lados oscuros. Me parece que es el tema que vos elegiste, Emilio, y creo que
que es tu tema. Bueno, esto es una de las cosas que siempre últimamente están apareciendo, el cambio de paradigma. El cambio de paradigma quiere decir que no podemos continuar haciendo lo que estamos haciendo. De la misma manera que no podemos continuar con muchas de las situaciones actuales. Y esto es válido incluso desde el punto de vista de la economía general de los países y la economía mundial. Con el agua se ha usado para regar cosas que no tienen valor. Por ejemplo, en sitios escasos de agua, producir forraje no tiene demasiado sentido cuando ese forraje puede importarse de zonas donde tienen una buena pluviometría y lo pueden producir sustentablemente. Pero todas estas cosas del cambio de paradigma no es un tema que sea un tema sencillo, porque volviendo a este caso, digamos, usted está dedicando el agua, por ejemplo, a producir no sé qué producto que no tiene valor en el mercado. Cambie, ¿no? Y haga productos que son mucho más rentables, pero eso supone algo más. Supone inversiones, que a lo mejor no hay dinero, supone que hay que cambiar el empleo, con lo cual puede haber paro, supone que hay que cambiar todo un sistema de transporte y todo un sistema de comercialización que necesita mucho tiempo y que está en otras manos de aquí. Entonces, el cambio de paradigma es una cosa que es mucho más grande. El cambio de paradigma quiere decir que entre todos lo que hay que empezar a pensar es que el agua hay que utilizarla de una forma mucho más racional, pero la racionalidad del agua no está en el metro cúbico, ni la racionalidad del agua está en los miligramos por litro, sino la racionalidad del agua está en el servicio social que se obtiene de ella, en el empleo, en la estabilidad, en la satisfacción de las personas que viven en un determinado país. Y este cambio de paradigma es un cambio de paradigma que es lento y que solo se empezará a considerar seriamente cuando el daño que se haya hecho sea lo suficiente como para que la gente decida de que hay que empezar a actuar. Y repito lo que dije antes, nuestro papel quizás sería el que la gente se dé cuenta pronto del daño antes de que sea demasiado tarde. Gracias, Emilio. Emilia, ¿algún comentario? No, yo solo, la verdad que me siento muy satisfecha con las palabras de Emilio, y creo que también nosotros, que pensando que esta audiencia estamos en la hidrogeología, ampliar un poco también la mente para justamente tener diálogo con otras disciplinas y realmente poder hablar un lenguaje común, cada uno desde su perspectiva, porque mientras que sigamos cada uno en nuestro reducto, va a ser más difícil ese cambio de paradigma, que realmente busca la mejora de la calidad de vida de las personas y de los ecosistemas, ¿no? Una próxima pregunta, Esteban. Bien. Juan Pablo Zamora y Flavia Romero hacen preguntas que se vinculan y las paso a comentar. ¿Qué recomendarían a las administraciones para gestionar la explotación intensiva de agua subterránea con fines agrícolas o para minería de litio en acuíferos de zonas áridas y semiáridas en Sudamérica? Emilio, tu tema. Pues, Hay muchas zonas áridas. sí, este es un tema que hay experiencia. Hay una buena experiencia en Chile, en el Salar de Atacama, donde la administración chilena se lo toma muy en serio. Y, claro, los planteamientos que hace la administración son planteamientos en los cuales lo que se busca es que no haya un deterioro ambiental ni se perjudique a las poblaciones locales que existen en la zona. Pero ya hemos dicho que cualquier explotación del agua subterránea tiene consecuencias. Entonces, ahí es muy difícil casar las cosas porque tenemos, por un lado, no producir daño,
Por otro lado, una normativa que dice que ese daño no se puede producir. Hay que garantizar que no se va a producir. Y por otro lado, un interés económico para el país que esa minería o esa actividad se realice porque es beneficio para todos, aunque no siempre el beneficio repercute debidamente en la zona de donde sale el beneficio, valga la redundancia. ¿Qué se puede decir a las administraciones en este caso? Pues que sean realistas, que tengan buenos elementos, buen conocimiento, que sean, como yo he visto, conocimientos profundos, amparados en personas y en instituciones que conocen el tema y que no pidan peras al olmo, porque muchas veces lo que hacen es buscar sistemas de monitoreo tan complejos y tan complicados que llevan un coste, y esto lo hemos visto en muchos sitios, un coste tan elevado que dices, con ese coste se pudieran haber resuelto otros muchos problemas. O sea, que un exceso de precaución es tan malo como una falta de precaución. La administración, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues prepararse y tener personas. La administración lo que no puede tener es detrás una enorme cantidad de personas asesorándola propia. Tiene que basarse en la universidad, tiene que basarse en otras instituciones, tiene que basarse en la confianza de la gente local y sobre todo, como hay unos aspectos de vigilancia que son muy importantes y que no se pueden hacer a distancia, la complicidad de los locales es sumamente importante para tener el dibujo exacto que se puede derivar de la información oficial por un lado, de la información privada por otro y de la información pública o de la información social que dan los habitantes de la zona. Y hacer algo que también lo he visto hacer, que es que la administración, cuando lo intenta hacer bien, se llena de datos que no puede procesar, que los va metiendo en un cuarto, y eso es lo peor que puede suceder, porque entonces resulta de que se genera algo que es muy costoso, que sería muy útil, que finalmente no tiene ninguna utilización y que eso degrada la confianza en la administración por mucho tiempo. Gracias, Emilio. Esteban, otra pregunta para Emilia. Sí, Ignacio Redín consulta qué opinión le merece a Emilia la obra del sistema Acueducto Oeste en el partido de General Pueyrredón y si esto, bueno, se vinculará a algún proceso de explotación intensiva. Esta es una obra nueva y realmente me parece muy bien, obviamente me parece muy bien, está bien fundamentada y realmente, bueno, Mar del Plata sigue creciendo, está creciendo en sus barrios periféricos y es necesario dar respuesta, así que en ese sentido me parece muy bien. Tengo entendido que todas las obras que se realizan de explotación en la zona nuestra, hay un fundamento científico, ¿no? O sea, en ese sentido nos sentimos tranquilos, los habitantes de Mar del Plata. Y creo que la deuda quizás, más que ampliar el área de explotación, que es la necesidad, ¿no? Es el tema de gestionar la demanda. Normalmente lo que se está gestionando es la oferta. Dar más piden, más se da, ver qué mecanismos se pueden implementar para gestionar la demanda. Desde los medidores domiciliarios, que no tenemos, y otras medidas, ¿no? De campañas de concientización, porque en esta época no lo notamos tanto, pero en la época de verano, entre que viene una población que triplica la población normal de Mar del Plata, viene a la ciudad, y el derroche que se produce relacionado con el turismo es muy duro para muchas personas. Así que creo que el desafío institucional sería gestionar la demanda. Gracias, Emilia. Bueno, creo que estamos ya para ir cerrando.
lo que vamos a ver si nos pueden, vamos a hacer la devolución de la interpretación, ¿no es cierto?, de los datos que pidió Emilia. Si podés pasarlo, ahí está ustedes lo están viendo, la resolución, digamos, de las respuestas que tuvimos en YouTube sobre los principios éticos del agua. Bueno, está en tus manos tu deducción y tu interpretación, Emilio. Bueno, en realidad puedo hacer comentarios de lo que estamos viendo, pero Emilio, que también lo está viendo y es una sorpresa para él, yo creo que no lo habíamos comentado antes que íbamos a hacer esto, me interesaría escuchar sobre todo, o sea, acá por lo que se ve, en nuestra audiencia le da la prioridad a la sostenibilidad, al bien común, y hay un tema con la solidaridad, me parece, ¿no? O cómo es esto, lo de los colores no me queda bien en claro. A ver. O sea, tenemos sostenibilidad, bien común, derechos humanos, justicia y luego solidaridad, frugalidad y compartir. Bueno, los prioritarios son la sostenibilidad, el bien común. Me parece que son los dos primeros, y luego estaría el derecho humano al agua y la justicia, la equidad. Creo, no, pues quizás serían los 4 más significativos que están apareciendo. Bueno, Emilio, te invito a que nos reflexiones sobre algunos de estos conceptos que a mí me resulta realmente interesante. El tema de la sostenibilidad. En realidad yo creo que si a priori pensaba que iba a aparecer otros, y me siento sorprendida y gratamente sorprendida, ¿no? Esta conciencia de poder trabajar para las generaciones actuales y para las futuras, y también para la protección de los ecosistemas actuales y futuros. Eso es muy importante y la verdad que me parece muy bien. Y este concepto de alguna manera solidario del bien común, que es algo que nos pertenece a todos, muchas veces no se tiene esa conciencia, que el agua nos pertenece a todos y que como tal hay que gestionarla. Significativo el derecho humano al agua y la justicia también. Bueno, muy interesante, me parece. Bueno, yo leyendo esto lo veo bajo 2 conceptos. Uno, que no todos los términos son claros. Por ejemplo, integridad de la investigación, que no ha tenido votos. Bueno, es que tampoco se sabe muy exactamente qué es lo que quiere decir. Y claro, sostenibilidad pues es muchísimo más claro y es lógico que atraiga mucho más atención. Pero además el orden que está que sale aquí, claro, depende mucho de la zona. No es lo mismo Argentina, que tiene un nivel de desarrollo importante y unas características propias muy bien identificadas, que esto mismo, por ejemplo, hecho en Colombia o esto mismo hecho en México, por poner países que están desarrollados. Seguramente los términos de balance varían bastante. Pero me llama la atención que la frugalidad, que la palabra, como has dicho, Emilia, de que no es la más acertada, tú has puesto otro nombre a esta palabra, que es usar el agua para lo que hace falta y lo justo. La palabra frugalidad estoy casi seguro de que no se ha entendido bien. Entonces, con la palabra más adecuada, posiblemente se hubiese esto ordenado de forma diferente. El tema de justicia del agua, el que no aparezca excesivamente marcado, pues también depende de las bases legales. No es lo mismo en países en los cuales el agua es pública y está toda administrada por los poderes públicos, que en países en los cuales hay concesiones privadas muy importantes, como en Chile. A mí me gustaría, por ejemplo, poder comparar esto con
el resultado en Chile, y yo creo que seguramente la justicia hubiese ido mucho más adelante, puesto que con la situación actual de concesión que tienen, los tribunales están llenos de problemas, y esto lo haría subir, porque en el fondo la justicia iría muy ligada al bien común en estos casos. Pero el que la sustentabilidad sea dominante me parece muy lógico, porque lo que esto expresa es el resumen prácticamente de todos los puntos que siguen detrás. Bueno, gracias, Emilio. Sí. Perdón, el objetivo de este ejercicio era un poco despertar el interés por la temática y hacer reflexionar brevemente sobre cada uno cómo se para frente a esta situación de ética del agua. Es como despertar el interés y sin duda otra audiencia hubiera dado otros resultados, pero en sí mismo el valor del ejercicio es ese, ¿no? De despertarnos a estos principios éticos del agua. Eduardo. Bien. Sí, bueno, una última pregunta, Esteban, así ya podemos cerrar. Bien, Cristian Villarruel y Cárdenas Añasco hacen unas preguntas que van vinculadas, así que las uno. Preguntan, vinculado a la recarga artificial de acuíferos, por un lado, si el coste económico la justifica, y por el otro, cuál es la opinión de los especialistas en virtud de la recuperación de acuíferos confinados por medio de inyección de agua. Emilio, ustedes en España tienen muchísima experiencia en ambas técnicas. Yo las conozco por ustedes. Y tú las conoces, o sea que empieza. Sí, pero por ustedes, así que de primera mano las escuchamos. Adelante, Emilio. El tema bueno, la recarga, eso es un tema que aparece muchísimas veces. ¿Qué es la recarga artificial? La recarga artificial no es más que una técnica. Es una técnica de gestión, en el cual cuando uno tiene o puede tener un agua en un sitio en momentos en los cuales no la puede aprovechar, o donde no la puede almacenar o no la puede tratar, la coloca en otro de forma que la pueda almacenar, la encuentre tratada o la encuentre regulada. Por lo tanto, esto no crea nueva agua, sino agua que se iba a perder, que no se pierda. Agua que no se podía utilizar, que se pueda utilizar, pero hay que tener el agua. Y esto tiene un coste, y el coste es elevado. La recarga artificial es normalmente muy elevada, salvo en situaciones, digamos, en las cuales pues simplemente con unas obras en el territorio muy sencillas se consigue aumentar un poco la recarga por la escorrentía superficial en zonas desérticas, que se puede hacer relativamente bien, pero necesita mucha mano de obra local, y esa mano de obra local se considera barata porque no se paga, por lo tanto estamos equivocando los costes, pero la recarga artificial es cara y es un medio de gestión, avanzada donde se hace en permanencia. Por lo tanto, no puede buscarse en ella una forma de sustentabilidad en grande. Es una forma de integración de recursos de agua. ¿Algún comentario, Emilia? No, como te decía, yo lo que sé lo aprendí de Emilio y de la gente de Mar del Plata, de España, de ese tema, así que lo hemos escuchado muy bien. Bueno, muy bien. Creo que bueno, fue una jornada muy fructífera, muy interesante, muy agradecidos a Emilio y a Emilia. Surge como evidencia que, digamos, cada vez la participación de la sociedad es más necesaria en todo lo que sea, digamos, cualquier estrategia para el uso de agua subterránea. Y para eso también lo que es muy importante es que uno pueda llegar a la sociedad con conceptos claros y poder, digamos, que
conozcan mucho mejor lo que significa el agua subterránea, y esto está en un problema también de educación que tiene que extenderse a gran parte de la sociedad para que a partir de eso uno pueda lograr, digamos, tener más, digamos, casos exitosos en lo que es el uso y la explotación de aguas subterráneas. Damos entonces por finalizado. A mí me gustaría que nosotros terminamos este evento. Nosotros vamos a seguir con los ciclos del seminario sobre explotación intensiva y minería de aguas subterráneas. Tenemos un nuevo evento el próximo jueves, 12 de noviembre, sobre explotación intensiva y minería de agua subterránea en Argentina, ambientes diferentes, problemas semejantes, a cargo de Leandro Rodríguez, capítulo, y Roberto Esteban Miguel. Después, el 19 de noviembre, el siguiente martes, minería de agua subterránea en la cuenca del Golfo San Jorge, región de la Patagonia Austral, estará a cargo del doctor Mario Grisinic. Y por último, terminamos el último martes de noviembre con la exposición del seminario dictado por Eduardo Mariño y la doctora Lorena Ceballos sobre la hidroquímica como herramienta de gestión de acuíferos. Todos estos eventos van a quedar grabados en YouTube, o sea que todo aquel que no lo ha podido estar presente hoy lo va a tener disponible. Va a estar disponible tanto en esta web del Planetario de La Plata, como en la web de el Grupo Argentino de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos. Bueno, muchas gracias y damos por finalizado la reunión de hoy. Hasta pronto, Emilio. Ya nos fuimos. Podemos seguir un ratito en Chao, Zoom. saludos. Chao, Mario. Sí, Gracias, creo que Emilio. Todavía no se cortó la transmisión de YouTube. ¿No? A ver, No.